dijera, seguramente fuera de este contexto, a cualquiera de ustedes y a mucha gente, aunque no venga a misa, ¿no? O no lea el Evangelio con frecuencia, y uno dijera la primera parte de la frase, a César lo que es del César y contestarían a Dios lo que es de Dios. Es una frase que la conocemos casi todos, ¿no? Hay frases del Evangelio que se han vuelto como un refrán popular casi. Tiene la concentración de los sapienciales, ¿no? De los libros de la sabiduría, de los proverbios, en una expresión de mucha condensación, fácil de aprender. Pero hoy, como que toca esa lectura, tenemos la ocasión de ver bien las circunstancias de que Jesús la dijo. Porque si uno le preguntara, ¿conocés la frase? Sí. ¿En qué circunstancias la dijo Jesús? ¿Cuáles son los detalles que siempre dan el marco en el que la profundidad de esta frase se puede incorporar a la vida, ¿no? Porque también, como todas las frases famosas que se van transmitiendo de una generación a otra espontáneamente, son las más fáciles de tergiversar o de quedarse con una interpretación muy acotada, muy poco profunda. Por ejemplo, si uno preguntara, a lo mejor gente de cierta edad, ¿qué significa esa frase? Bueno, que doy a Dios lo que es de Dios cuando vengo el domingo a misa, porque a Dios le debo el culto, y al César lo que es del César, porque durante la semana me las arreglo como se puede, porque el mundo pertenece al mal, ¿no? Entonces, no te metas en política que es sucia, se decía cuando era chico, lo habrán oído todos acá, ¿no? Y uno se mantiene limpio viniendo aquí a rezar al templo y no se mete con la mugre de las cosas. Es un uso de la frase, un muy tergiversado uso de esa frase. Cuando uno se detiene en las circunstancias del momento en que Jesús la dijo, aparece la profundidad. ¿Y por qué los pueblos la conservan bien en la memoria? ¿Quiénes son los que dialogan con Jesús y en qué contexto? Un contexto en que Jesús está con mucha gente. La gente lo sigue, el pueblo está con él, lo acompaña. Es una escena que está muy cerquita de la traición de Judas, la negación de los apóstoles, la lavada de manos de Pilato, casi inmediatamente. Una página más y ya estamos en el Vía Crucis, en el juicio de Jesús. Tiene ese contexto, esta frase, ¿no? Jesús habla de una trampa, tiene ese contexto, ¿no? Justamente los fariseos, que eran uno de los grupos que ellos creían que entendían de la ley de Moisés, del modo correcto, la enseñaban, la imponían a los discípulos y tenían su buena porción en el Senado, en el Sanedrín, ¿no? Y claro, al ver que mucha gente lo sigue a Jesús, ¿se acuerdan que una de las causas de la muerte de Jesús es que discuten en el Sanedrín y dicen, con toda esta gente que está siguiendo a Jesús, los romanos van a pensar que hay una revuelta que se está organizando, entonces corremos peligro de que hagan una represalia, destruyan el templo y nos quedemos sin el culto. Así que esto no prospere. Después terminan diciendo, es mejor que uno muera por el pueblo para salvar la nación santa. Otra de las frases que también la conocemos y que se malinterpreta tanto, ¿no? Entonces los fariseos, viendo esto avanzar así, dicen, tenemos que deshacernos de Jesús, que la gente no lo siga. Entonces urden un plan. Mandan algunos discípulos, fariseos no de rango, de segunda, tercera línea, junto con unos herodianos, y esos los conocemos menos, porque salen menos en el Evangelio. ¿Quiénes eran los herodianos? Que también tenían su facción en el Sanedrín, ¿no? Como su nombre lo sugiere fácilmente, son partidarios de Herodes, en el sentido de, son aquella facción que buscaba llevarse bien con el imperio del César y simplemente acomodarse y punto.
Los fariseos cuidaban mucho de la santidad de la ley, por eso vivían discutiendo entre ellos, fariseos y herodianos, discutían siempre. Pero en esto se pusieron de acuerdo. ¿Por qué? Porque para el plan que van urdiendo les sirve que vayan juntos. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la trampa? Vieron que Jesús dice, ¿por qué me tienden una trampa? Hipócritas. La palabra hipócrita tiene que ver con la imagen que presentan es falsa. Eso significa el origen etimológico de la palabra hipócrita. No un mero insulto, sino están falseando. Lo que dicen no es lo que piensan y quieren. Venden una apariencia que no se corresponde con el fondo. Eso sería literalmente alguien que es hipócrita. Jesús acusa de hipócritas a los fariseos porque justamente dicen cuidar la ley y en el fondo entregan al Mesías. La hipocresía es lo que lleva a esa confusión. Por eso Jesús lo denuncia, están falseando. ¿Por qué me tienden una trampa? Específicamente usa Jesús esa palabra, ¿no? ¿Cuál es la trampa? Y que si Jesús dice, paguen los impuestos, los fariseos dicen al pueblo, ¿cómo va a ser el Mesías si no está saneando la opresión de los romanos? Y si dice, no paguen los impuestos, van los herodianos y dicen, este hombre está diciendo que no paguen los impuestos y lo acusan ante el poder romano. Esa es la trampa, así decir, por eso tienen que ir juntos. Los que siempre se pelean acaban juntos, ¿no? Según lo que conteste Jesús, y parece que hay solo dos respuestas, se paga o no se paga, ¿no? Cualquiera de las dos lo acusa uno o lo acusa el otro. Esa es la trampa, ¿no? Esa es la trampa. Muchas veces los pueblos y las personas estamos ante esa situación de trampa, ¿no? De falsas opciones, de gente que se pelea todo el tiempo, pero después proponen algo para que no aparezca sino una de esas dos opciones. No hay más, esta o esta, punto. Y es una trampa para la vida de los pueblos, ¿no? Cuando los pueblos crecen por su propia memoria histórica, por su cultura, por su elaboración de lo que es el bien común, de lo que es trabajar por la justicia, trabajar por la paz, entonces no es una opción de dos, es la riqueza de los aportes de todos para el bien común. Cuando hay opresión de los pueblos, aparecen estas falsas opciones, ¿no? Blanco-negro. Entonces, ahí nos damos cuenta que la clave de la respuesta de Jesús tiene que ver con que siempre cuando humanamente parece que no hay más de dos opciones, que no es más que una trampa, en el espíritu, en el discernimiento de espíritus, aparece el camino de Dios, que no es ninguna de esas dos opciones, que era falsa. La respuesta no es simplemente paguen o no paguen el impuesto. La respuesta es disciernan el camino del Espíritu de Dios, que abre caminos donde los hombres los cierran. Siempre está Dios actuando, generando caminos, pero esos caminos se abren cuando hacemos discernimiento, cuando nos abrimos a lo que el Espíritu Santo está haciendo en la vida de los pueblos. ¿Y cómo es que Jesús aclara esto del discernimiento? ¿Por qué dar al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios? No es ninguna fórmula moralista de acción así sencilla, sino que es una clave de discernimiento espiritual que cada uno tiene que hacer en cada momento, y cada grupo y cada pueblo tiene que hacer en cada momento, ¿no? Porque aparece clave la palabra imagen, ícono es. El hipócrita, habíamos dicho, es el que vende una imagen que no es, por eso miente y tiene trampas. La imagen es cuando hay correspondencia, ¿no? La primera página del Génesis, muchos de ustedes pueden decirme
cuando dice, después de los 7 días, en el 6º dice, y creó Dios al hombre y a la mujer a su imagen. Eso es una verdad sabida por cualquier del pueblo que estaba con Jesús. Justamente, ¿cuál es el desafío? Poder mantener los ojos limpios, ¿no? Bienaventurados los limpios de corazón, o sea, tener una mirada capaz de ver la imagen de Dios en el prójimo. Si el hombre es imagen y semejanza de Dios, yo veo o no veo la imagen de Dios en él, la presencia de Dios. Traducido en terminología de hoy, sería la dignidad absoluta de cada ser humano, sostenida en esta sensibilidad de que veo la imagen de Dios en él. Si veo la imagen de Dios, tiene que tener un respeto supremo. Cualquier atropello contra la dignidad de un ser humano es un atropello contra Dios, cualquiera. Si veo la imagen de Dios, entonces estoy viendo la presencia de Dios. Y seguimos construyendo una convivencia y buscamos que las instituciones cooperen y los actores sociales cooperen para que la dinámica de la convivencia respete la imagen de Dios en todos y cada uno de los seres humanos. ¿Por qué? Porque es inalienable. Nadie puede borrar la dignidad de un ser humano, porque es imagen de Dios. Entonces, cuando Jesús dice a Dios lo que es de Dios, es respetar su imagen en cada ser humano. ¿De quién es esta moneda, la imagen que está en la moneda? Del César. Al César lo que es del César, pero más importante, a Dios lo que es de Dios. Es muy sencilla. Cuando uno ve la primera página de la Biblia y sacamos las cosas que todos sabemos, ¿no? Mientras cuidemos ver y respetar la imagen de Dios en cada ser humano, vamos a poder organizar también las cosas terrenas, de modo que se cuide eso, se preserve eso. Si perdemos de ver la imagen de Dios, no es más que un juego de poderes, de influencias, del más rico, del que tiene más poder, del que más sabe, con una dinámica prepotente contra el más débil o el que está sin capacidad de defenderse. Entonces ven que esta fórmula significa un constante desafío de discernimiento espiritual. Es una fórmula que se aplica así mentalmente. Es una aplicación de vida comunitaria. Hay que discernir en comunidad, cada uno personalmente. ¿Cómo salimos de esta aparente alternativa que no es más que una trampa? ¿Cómo encontramos los caminos que el Espíritu hace cuando los hombres cierran los caminos? Cuidando y viendo la imagen de Dios en cada hombre. Dar a Dios lo que es de Dios. Alabarlo y glorificarlo por su imagen en cada ser humano. Lo que hagan al más pequeño de mis hermanos lo hicieron conmigo. Esa presencia en los pequeños y marginados de Dios, de Jesús. Si tenemos esa mirada y cuidamos de glorificar a Dios por la hermosa creación que compartimos, que solo brilla cuando nos miramos como criaturas de Dios, porque nos vemos el rostro recíproco de imágenes de Dios. Y entonces ahí está la fuerza de la luz de Dios en su creación para ponernos a luchar porque se ordenen las cosas del mundo, las cosas del César, en cada época y en cada cultura, de modo que no prevalezca la prepotencia, los atropellos, los olvidos, las cancelaciones, las mentiras, las trampas y la hipocresía. Es con lo que sembramos cada día.
Es ese trabajo por la justicia, ese trabajo por la paz, que Jesús dice, bienaventurados los que trabajan por la justicia y por la paz. Y es eso, es mantener el discernimiento y hacer esa siembra de cada día. Un pueblo es vencido cuando ya dice, no hay más imagen de Dios, no tenemos nada que cuidar, nada de lo que hacer memoria, no tenemos generaciones que han hecho en su momento ejemplo de lo que nos toca hacer en la nuestra, bajamos los brazos. En cambio, cuando tenemos memoria de todas las generaciones que nos han precedido y que han dado en sus distintos momentos ese combate de la fe, ese mantener la mirada limpia para ver la imagen de Dios en el prójimo, ese don del corazón que da la fe para ver, entonces vamos encontrando qué hacer en cada momento. En tiempos más sencillos es colaborar con el bien común junto con todos los actores sociales. En tiempos más conflictivos llega hasta el martirio, como tenemos ejemplos de mártires en nuestra tierra y en todos los pueblos. En estos tiempos, en que además de buscar el camino que el Espíritu abre en nuestro pueblo, hermanos a los pueblos vecinos, en este tiempo hermanos a todos los pueblos del mundo, siempre tratando de distinguir y ver dónde están las trampas, la misma y vieja trampa, una y otra vez repetida, para tomar partido, fariseos o herodianos, cuando en realidad solamente si damos la mano a todos los que buscan el bien común, abrimos el camino de Dios. Buscando, Santo Padre lo dice muy simplemente, la paz social en tu propio pueblo y la fraternidad con todos los pueblos del mundo. No hay que tachar ningún pueblo para que los pueblos del mundo tengamos paz. Al revés, cada uno con su riqueza, con su dignidad, con su originalidad, aportando a los demás y siendo cuidado por los demás. Este mundo es posible. No hay que bajar los brazos. No sabemos cuánto tarda en llegar, cuántas generaciones, cuánto esfuerzo, pero lo importante es que estemos dando esa batalla cada uno en su lugar. Y para darle que poder dar a Dios lo que es de Dios. Glorificar a Dios por su presencia en cada hermano, el que me encuentro cada día. Entonces aparece en este texto hermoso, ahora que este contexto nos ilumina más, conservemos ese como un proverbio de Jesús, como clave de discernimiento en cada momento de nuestra vida y de las etapas sociales y de los pueblos, el compromiso por la justicia y por la paz, que es la otra parte de nuestra fe, ¿no? No podemos ser cristianos solamente porque rezamos, porque medito la palabra, porque vengo a misa. Sería un espiritualismo, falso cristianismo, porque no cuidamos de la tierra, de la creación que Dios nos dio. Y si no rezamos, no vemos a Dios en el hermano, se nos pierde esa sensibilidad. No podemos trabajar por el bien común, sino puedo ver la imagen de Dios en cada una de sus criaturas, de los hermanos. Tampoco podré colaborar. Entonces hay esa riqueza, esa sabiduría que le pedimos al Señor que nos ilumine siempre el espíritu para discernir ese compromiso por la justicia, por la paz, con la luz de la fe, abriendo caminos, o mejor dicho, descubriendo los caminos que el Espíritu Santo abre en la vida de los hombres cuando lo buscamos y lo discernimos con decisión. Que así sea.